Un enorme submarino nuclear recorría las gélidas aguas del Ártico. Era el Kursk, el orgullo multimillonario de la Marina rusa. De repente se produjo una explosión en la parte delantera del submarino. Segundos después, otra gran explosión recorrió toda la nave. Y una inundación catastrófica lo envió al fondo del mar. Pero, ¿cómo pudo ocurrir? Se suponía que el Kursk era insumergible. Ahora revelaremos lo que hundió al submarino de última tecnología en el fondo del mar de Barents. Los desastres no ocurren sin más. Son una cadena de sucesos críticos. Desentrañaremos las pistas e iniciaremos la cuenta atrás hacia esos segundos catastróficos finales. Segundos catastróficos. El desastre del submarino nuclear ruso. Norte de Europa. Rusia. 10 de agosto de 2000. Los astilleros navales de la península de Kola bullían de actividad con los preparativos de las mayores maniobras de la Armada rusa desde el hundimiento del comunismo. 9 de la noche. El submarino Kursk estaba siendo sometido a las últimas comprobaciones de ingeniería en Zapadnaya Lista, un astillero naval de acceso muy restringido. Había sido creado para atacar escuadras de portaaviones estadounidenses y se encontraba a la vanguardia de la defensa rusa. Funcionaba con 2 reactores nucleares, medía 150 metros de eslora, tenía la altura de un edificio de 6 pisos y un tamaño superior al doble de un avión jumbo. El capitán Dmitry Kolesnikov disfrutaba de un último cigarrillo antes de embarcar en el Kursk. Ese día cumplía 27 años y echaba de menos a su mujer. Dmitry y Olga se habían casado tan solo 4 meses antes. Poco después de casarse, Dmitry le enseñó a Olga el Kursk. Quería que Olga tuviera la misma confianza en el submarino que él. No me esperaba que el submarino fuera tan enorme. Cerca de la popa del barco, Dmitry mostró a Olga la sala de control de propulsión de la que era capitán de sección. Cuando llegaron a donde estaban los elementos más inusuales del Kursk, una sauna y una piscina, Olga se dio cuenta de por qué Dmitry era tan feliz en el Kursk. Me di cuenta de por qué le gustaba tanto. Aunque esa misión solo iban a ser unas maniobras de 5 días, el Kursk y su tripulación siempre estaban preparados para el combate, y el submarino iba repleto de armas. Llevaba 24 misiles de crucero en silos a ambos lados de la aleta. Y en la proa del Kursk se hallaba la sala de torpedos, que contenía 6 tubos de lanzamiento de torpedos y espacio para 24 torpedos. Viernes, 11 de agosto. En el mar de Barents, a 140 kilómetros de la costa, las maniobras estaban en plena marcha. El Kursk iba a tomar parte en un ataque simulado con barcos rusos en sustitución de los norteamericanos. Su comandante era el capitán Gennady Liachin, que no se avergonzaba de ser producto del sistema soviético y era uno de los hombres más experimentados de la Marina. Su objetivo era el Pedro el Grande, el buque insignia de la Flota del Norte. Al mando de los reactores se encontraba Alexei Mityaev. Era su primera misión en el Kursk. Pero a pesar de su falta de experiencia, Alexei era consciente de su enorme responsabilidad. Si se producía cualquier señal de emergencia, se esperaba de él que se sellase dentro de su compartimento y compartiera el mismo destino que los reactores. Sábado 12 de agosto, día 2. El Kursk ya estaba listo para comenzar la fase final de su misión. Dispararía 2 torpedos a la escuadra enemiga. Como todos los torpedos de prácticas, no llevaban ojiva, solo una pesa para equilibrar el arma. Eran las 11:08 de la mañana. El comandante había decidido atacar desde cerca de la superficie. Buscó los barcos enemigos y avistó el objetivo en la distancia. 6 submarinos iban a disparar a la escuadra a su paso por la zona de maniobras. El Kursk era el segundo en la cola.
Eran las 11:27 y 30 segundos. El comandante echó un vistazo final por el periscopio. El Kursk estaba listo para lanzar el primer torpedo a la escuadra enemiga. Una onda expansiva sacudió el centro de mando. La tripulación resultó aplastada contra el suelo. La sala se llenó de humo tóxico. Aunque gravemente herido, el capitán sabía que la única forma de salvar la nave era ascender a la superficie lo antes posible. Ordenó a la tripulación que realizase una emersión de emergencia, pero nadie le respondió. A 70 metros de la fuente de la explosión en la sala de control de los reactores, Alexei reaccionó según lo previsto. Sabía que los reactores estaban separados del casco con potentes absorbentes de choques que podían resistir sacudidas de 50 veces la gravedad normal. Pero si el enorme arsenal del Kursk estallaba, los absorbentes de choques resultarían inútiles. El Kursk se podía convertir en la mayor bomba radiactiva de la historia. Alexei se selló en su compartimento. Intentó contactar desesperadamente con el puesto de mando, pero no obtuvo respuesta. Sin instrucciones del comandante, Alexei se preparó para apagar los reactores. 11:30 de la mañana. 135 segundos después de la primera explosión, otra detonación azotó la sección frontal del Kursk. Alexei tomó una decisión. ¿Pero era demasiado tarde? Las varillas de control se empotraron contra los núcleos de los reactores y los reactores nucleares se apagaron. Dmitri y sus hombres permanecían tumbados donde habían caído y aguardaban el inevitable impacto contra el lecho marino. Aunque solo tenía 27 años, Dmitri Kolesnikov asumió el mando. Los hombres sabían por la magnitud de los daños que su única salida era por la escotilla de escape trasera del fondo del submarino. Una y 15 minutos de la tarde. A bordo del Pedro el Grande, el almirante Popov consideró que las maniobras podían haber dado un giro inesperado. 5 de los 6 submarinos habían informado del éxito de sus misiones, pero el Kursk permanecía mudo. El almirante Popov decidió que no había motivo para dar la voz de alarma todavía. Después de todo, el Kursk era insumergible. Mientras tanto, Dmitri Kolesnikov pidió a sus hombres que gritasen sus nombres y los anotó cuidadosamente. Comenzó a registrar en el diario los sucesos que habían confinado a los hombres en el compartimento 9. 11:30 de la noche. 12 horas después de que el Kursk resultase azotado por 2 explosiones, la flota rusa declaró por fin el estado de emergencia. Comenzó la operación de búsqueda y rescate. A las 4:30 de la mañana, tras 5 horas, el operario del sonar del Pedro el Grande por fin localizó al Kursk. Капитан, мы нашли курс, 23 градуса, глубина 108 метров. Lunes, 14 de agosto. La noticia del desastre del submarino se filtró por toda Rusia. Al final del día me enteré de que había sucedido una tragedia. Pensamos a qué hospital le llevarían. Rusia tenía 2 submarinos de vigilancia de alta tecnología que podían prestar un apoyo vital a la operación de rescate, pero no estaban disponibles. En su lugar, la misión fue asignada a los 3 submarinos de vigilancia restantes que tras años de negligencia se encontraban en muy mal estado y cuyas tripulaciones carecían de formación. No obstante, los submarinos trataron de conectarse al Kursk. Pero ninguno de ellos pudo sellar herméticamente la escotilla de escape trasera. El intento de la Marina rusa de rescatar a sus hombres fue un fracaso total.
Bajo la creciente presión internacional, los rusos solicitaron a un equipo mixto británico y noruego que iniciase una operación de rescate. A las 7:45 de la mañana del lunes 27 de agosto, 9 días después de su hundimiento, unos buzos lograron abrir por fin la escotilla de escape exterior del Kursk. Pero cuando abrieron la escotilla inferior, el submarino estaba inundado. Los 118 hombres habían muerto. El primer cadáver que se recuperó fue el de Dmitry Kolesnikov. En su bolsillo se encontró una nota. Incluía la lista de los 23 hombres que habían sobrevivido a la explosión únicamente para acabar muriendo en el compartimento 9. Y también un mensaje de despedida para su mujer. Está muy oscuro para escribir, pero lo intentaré con el tacto. Parece que no tenemos posibilidades. Tal vez el 10 o el 20%. Saludos para todos. No hay que desesperarse. Pero ¿cómo pudo el insumergible Kursk quedar totalmente destruido? Ahora repasaremos los acontecimientos de ese día y profundizaremos en la investigación para desvelar qué le ocurrió realmente al Kursk y su tripulación. En el año 2000, Lord Truscott era el asesor del gobierno británico para la Federación Rusa. Truscott sabía que la armada rusa era incompetente y vulnerable y se temía lo peor. Creí que era totalmente posible que intentasen ocultarlo. La investigación oficial rusa comenzó en secreto y Lord Truscott sabía que existían pocas posibilidades de que sus hallazgos se hicieran públicos. Por eso decidió comenzar su propia investigación. De repente, la flota del norte declaró que el Kursk podría haberse hundido al colisionar con un submarino extranjero. Sabían que la flota del norte no estaba sola en el mar de Barents cuando desapareció el Kursk. Había al menos 2 submarinos de la OTAN espiando las maniobras rusas. Truscott descubrió que ese juego del ratón y el gato solía culminar en un impacto submarino no intencionado. El Ministerio de Defensa británico comenzó a investigar la acusación. Recibió el espaldarazo que necesitaba cuando un organismo sismológico noruego anunció que había detectado un acontecimiento sísmico anómalo en el mar de Barents en el momento aproximado de la desaparición del Kursk. El gobierno británico obtuvo esos datos cruciales y se los envió al sismólogo David Bowers. La cantidad de información de los sismógrafos era extraordinaria. Bowers cotejó la forma del seísmo con una base de datos de señales sísmicas. Y no encajaba con la pauta característica de un terremoto o una colisión. Encajaba exactamente con la pauta de explosiones submarinas conocidas. La explosión fue muy grande, equivalente a casi 5 toneladas de TNT. Bowers continuó examinando la información y retrocedió en el tiempo. 135 segundos antes descubrió otro acontecimiento sísmico casi invisible por el ruido de fondo. A Bowers no le cupo duda de que ambas anomalías sísmicas eran el resultado de explosiones submarinas. La OTAN quedó exculpada. Cuando las consecuencias políticas de la catástrofe se agravaron, el presidente Putin autorizó un plan de salvamento radical. Sacarían el Kursk del fondo del mar. Sería uno de los salvamentos marítimos más ambiciosos de la historia. ¿Pero resultaba seguro mover el Kursk? Los 2 enormes reactores nucleares del submarino habían estado a pocos metros de grandes explosiones. Podían estar dañados. Un estudio reveló que los niveles de radiación eran normales. Los equipos de salvamento recortaron la sala de torpedos destrozada del Kursk porque temían que se desintegrara si se movía e izaron lentamente el resto del submarino a la superficie. 14 meses después del hundimiento, los especialistas forenses comenzaron a trabajar en el enorme naufragio. Enseguida comprobaron que todos los misiles estaban intactos y centraron la atención en el arsenal de torpedos del Kursk.
Aunque la sala de torpedos se había abandonado en el fondo del mar, al analizar la distribución de los daños en el resto del submarino, dedujeron que entre 5 y 7 torpedos habían estallado casi a la vez. Eso encajaba con la explosión de 4,5 toneladas que reflejaban los datos sísmicos. Truscott dio por identificada la causa de la segunda explosión asesina. El equipo forense confirmó que la sección frontal del pecio se había calcinado. Un análisis detallado reveló que se había desatado un incendio antes de que estallase el arsenal de torpedos. Y Truscott se dio cuenta de que los datos sísmicos ya habían revelado la fuente probable de ese incendio: la primera y pequeña explosión. La cuestión fundamental para la investigación era averiguar la causa de esa explosión inicial. Pero con los restos de la sección frontal del submarino abandonados en el fondo del mar, Truscott dudaba que pudieran recuperarse las pruebas clave. Entonces, un hallazgo espectacular en el lecho marino dio un giro a la investigación. Se descubrió un fragmento del casco que rodeaba la escotilla del torpedo número 4 a 50 metros detrás del lugar principal del naufragio. Que un trozo de casco se hallara en un sitio tan raro, detrás de los otros restos del submarino, implicaba que era lo primero que había estallado. Y su posición original en el Kursk marcaba el punto donde se produjo la explosión. Fue una prueba sensacional porque demostró que lo primero que había estallado había sido el torpedo del tubo 4. Lo único que quedaba era saber qué pieza del torpedo había explotado. Truscott se fijó en los detalles del sistema de propulsión de los torpedos de prácticas o sin explosivo. La turbina que empujaba el torpedo por el agua funcionaba mediante la combustión de queroseno. Pero bajo el agua, donde no hay aire, el oxígeno necesario para la reacción con el combustible se almacenaba en forma de peróxido de hidrógeno concentrado, o HTP. Sobre el papel es un sistema de propulsión eficaz y a prueba de fallos. Pero Truscott descubrió que el HTP tenía algunas propiedades inquietantes. Le informaron de que cuando ciertos metales o incluso el óxido entraban en contacto con el HTP, actuaban como catalizador. Entonces el peróxido de hidrógeno se desintegraba en oxígeno, vapor y muchísimo calor. El volumen de gas se incrementaba 5000 veces en una décima de segundo, y en un torpedo eso podía ser una fuerza letal. Me asombró descubrir que los torpedos HTP eran extremadamente peligrosos, especialmente si no se manipulaban de forma adecuada. Truscott necesitaba asistencia especializada y contactó con Igor Kurdin. Kurdin era un antiguo comandante de submarino ruso y tenía el suficiente conocimiento de los submarinos que requería la investigación. Kurdin estudió la posibilidad de que el sistema de propulsión por HTP fuera la raíz de la catástrofe del Kursk. Comenzó calculando la potencia explosiva probable del sistema de propulsión y el resultado fue de entre 50 y 100 kilogramos de TNT, aproximadamente el tamaño de la primera explosión registrada por el sismógrafo. Las cifras parecían apuntar cada vez más a un accidente a causa del HTP, pero Kurdin sabía que todos los torpedos de HTP disponían de medidas de seguridad para impedir el peligro de presurización del interior del torpedo. Kurdin recurrió a sus contactos para obtener el registro de mantenimiento de los torpedos sin explosivo del Kursk. El veterano comandante quedó impactado con lo que descubrió. Los torpedos procedían de una remesa fabricada en 1990. 6 de ellos se habían rechazado de inmediato por soldaduras defectuosas. Le dijeron que nunca se habían revisado las soldaduras de los torpedos de prácticas porque no se estimaba necesario, ya que carecían de ojiva. Igor Kurdin se vio obligado a concluir que probablemente una soldadura defectuosa había permitido una fuga del HTP del torpedo con consecuencias espeluznantes. Se descubrió que algunas piezas, tanto del torpedo como del tubo de lanzamiento, habían sufrido deformaciones y daños causados por el calor que indicaban que el torpedo había explotado más o menos en la mitad, justo donde había una soldadura crítica. El
examen de la escotilla interior del tubo de lanzamiento reveló que aunque estaba cerrada en el momento de la explosión, no estaba cerrada con cerrojo, lo que comprometía su resistencia. La conexión eléctrica entre el torpedo y la escotilla de lanzamiento era famosa por atascarse con el polvo. A menudo las tripulaciones tenían que abrir la escotilla del tubo varias veces para limpiar la conexión antes de poder completar las comprobaciones sistemáticas. ¿Cómo pudo esa pequeña explosión neutralizar el puesto de mando y dejar al Kursk indefenso? Estaba claro que el torpedo de HTP había sido la causa de la primera explosión, pero no se sabía cómo había sido tan potente como para acabar con el puesto de mando e impedir que el Kursk se salvase. Solo se necesitan unos segundos para efectuar una emersión de emergencia, pero ni siquiera pudieron llevar a cabo ese procedimiento tan básico. Kurdin sabía que la mampara que separaba los primeros dos compartimentos debería haber bastado para contener con facilidad la primera explosión de la sala de torpedos. Reparó en que un conducto de ventilación llevaba aire en un circuito que cubría los 4 primeros compartimentos. Cuando se produjo la explosión, el conducto de ventilación reventó de inmediato. La onda expansiva de la primera explosión viajó por ese conducto y estalló en el puesto de mando. Antes de que pudieran apretar el botón de alarma, se vieron abrumados por el fuego y el humo. La destrucción fue total. Lord Truscott ya podía recomponer la cadena de sucesos que obligó al submarino ruso y a su tripulación a vivir unos segundos catastróficos. 12 de agosto de 2000. 5 minutos y 30 segundos antes de la catástrofe. El Kursk se preparó para disparar unos torpedos sin explosivo contra el Pedro el Grande. Mientras el comandante maniobraba el submarino, un torpedo estaba filtrando HTP sobre el tubo de lanzamiento y se formó un charco de HTP. El líquido entró en contacto con una mancha de óxido y se expandió instantáneamente. La presión reventó la carcasa del torpedo y rompió el depósito de queroseno. El vapor calentado al máximo prendió fuego al queroseno que ardió con el oxígeno liberado. Una bola de fuego inundó la sala de torpedos y mató a todos los hombres en el acto. La onda expansiva viajó por el conducto de ventilación hasta el puesto de mando. En menos de 20 centésimas de segundo estallaron hasta 7 torpedos. Mientras tanto, en la sección frontal del submarino, la presión sobre el casco rebasó el límite y la capa de acero de 5 centímetros de grosor reventó. Una cascada de agua inundó la nave por el agujero de 70 metros de largo. Pocos minutos después de la primera explosión, el orgullo de la flota rusa yacía sobre el lecho de barro del mar de Barents. Fue una tumba para 118 hombres. La mayoría de los cuerpos de los marinos fueron devueltos a su familia en Rusia. Y en San Petersburgo se erigió un monumento en su memoria.